Hola a todos. Hace un poco de física. Vamos a empezar a explicar los conceptos básicos de cinemática. Empezamos con la velocidad, que como sabéis es el espacio recorrido por unidad de tiempo. Y la vamos a poder calcular de dos maneras según los datos que tengamos. Si nos dan todo el recorrido, podemos calcular espacio total entre tiempo total. Esto es lo que se conoce como velocidad media. Si no me dan esos datos, sino que me dan las posiciones iniciales y finales de los distintos tramos del recorrido, pues se calcularía espacio final menos espacio inicial partido del tiempo. Las unidades en las que se mide la velocidad es el metro partido por segundo, que también se expresa metro por segundo a la menos 1. Vamos a analizar ahora las gráficas espacio-tiempo. Para ello tenemos esta gráfica. En los ejes se coloca la magnitud y la unidad entre paréntesis en la que se mide. Espacio siempre en el eje vertical, tiempo en el horizontal. Vamos a ir analizando qué es lo que ocurre en los distintos tramos. Por ejemplo, hablemos primero de los tramos rectos y curvos. Un tramo recto en una gráfica espacio-tiempo significa que recorre los mismos espacios en los mismos tiempos. Por lo tanto, va a llevar siempre la misma velocidad en ese tramo. Se trata entonces de un movimiento uniforme en ese tramo. Si el movimiento es curvo, lo que significa es que ya no recorre los mismos espacios en los mismos tiempos. Por lo tanto, no va a llevar siempre la misma velocidad. Sería un movimiento variado o no uniforme. Son los casos de los tramos A y C respectivamente. Si nos fijamos en el tramo B, estamos hablando de un tramo horizontal. Los tramos horizontales en las gráficas espacio-tiempo nos indica que el cuerpo no se mueve, está siempre a la misma posición del observador, por lo tanto, está quieto. Nos fijamos ahora en tramos ascendentes y descendentes. El tramo A es un tramo ascendente. ¿Qué quiere decir? Que se está alejando del observador. Si vosotros sois el observador, por ejemplo, estáis colocados en el portal de vuestra casa, veríais que una persona se estaría yendo lejos de vuestro portal. Tramo C es un tramo descendente, por lo tanto se está acercando. Supongamos esa persona que está 2 portales más arriba se acerca hacia vosotros. Pero ojo, si atravesamos, como ocurre en la gráfica, el eje, lo que ocurre es que se estará alejando ese objeto, pero en sentido contrario. Es decir, la persona que se estaba acercando a vosotros, que estaba 2 portales más arriba, se está acercando a vosotros, llega hasta donde vosotros, hasta vuestro portal, y continúa andando, alejándose pues varios portales hacia abajo. Por eso digo lo de sentido contrario. Hablemos ahora de la aceleración, que es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Y que se va a poder medir en metros partido por segundo al cuadrado o metros por segundo a la menos 2. Ojo, la aceleración, al ser un cambio de la velocidad con respecto al tiempo, tendremos que tener en cuenta si ese cambio de velocidad se refiere a su valor numérico, pasa de 50, 60, 70 metros por segundo, o si, como la velocidad es un vector, se refiere a un cambio en la dirección de la velocidad. Por ejemplo, cuando tomamos una curva, vamos en un coche, tomamos una curva, vemos que tenemos que girar el volante para poder tomar la curva. Estamos cambiando la dirección de la velocidad. Vamos a analizar las gráficas velocidad-tiempo. Pongamos un ejemplo similar al de antes, pero ahora en el eje vertical tenemos velocidad. Empecemos a analizar como antes tramos rectos y tramos curvos. El tramo A, que es un tramo recto, indica
que está cambiando la velocidad, pero todo el rato de la misma manera. Por ejemplo, estáis en el coche con vuestros padres y veis que vuestros padres pisan el acelerador siempre de la misma manera. Veis que, por ejemplo, la rayita del velocímetro va cambiando, la aguja del velocímetro va cambiando una rayita, por ejemplo, cada segundo. Una rayita, un segundo, una rayita, un segundo. Bueno, pues quiere decir que la velocidad está cambiando todo el rato de la misma manera. Se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Un movimiento uniformemente acelerado. El tramo C, por ejemplo, ya no es así. Ya está cambiando la velocidad de distinta manera. Por lo tanto, ya no es un cambio uniforme de la velocidad. Se trata de un movimiento acelerado. Por ejemplo, cuando vuestros padres están incorporándose a la autovía, pues por el carril de servicio van acelerando poco a poco hasta que en el último momento aceleran más fuerte para poder incorporarse a la velocidad adecuada en la autovía. Es un movimiento acelerado, pero además de manera no uniforme. Tramo horizontal, el tramo B. Pues aquí ya no significa que esté parado el cuerpo, para nada. El cuerpo se está moviendo. Lo que pasa es que se está moviendo todo el rato con el mismo valor de velocidad. Es decir, en este caso, en una gráfica velocidad-tiempo, un tramo horizontal significa movimiento uniforme. Vamos con los tramos ascendentes y los descendentes. Por ejemplo, el tramo A es un tramo ascendente, es decir, está aumentando la velocidad. Si está aumentando la velocidad es que está acelerando. Estamos pisando el pedal del acelerador. En cambio, el tramo C es un tramo descendente. Estamos disminuyendo la velocidad, por lo tanto, estamos frenando, estamos pisando el freno. Pero ojo, al igual que antes, cuando cruzamos en la gráfica el eje, ¿qué significa aquí? Bueno, pues significa que está aumentando la velocidad, pero marcha atrás. Para que lo entendamos, vuestros padres están buscando un sitio para aparcar, se pasan, frenan, se pasan de uno, frenan y marcha atrás rápidamente, echan hacia atrás para coger ese sitio. Están acelerando, aumentando la velocidad, pero en sentido contrario. En ningún caso, ni en las gráficas espacio-tiempo, ni en las gráficas velocidad-tiempo, tenemos información de cómo es la trayectoria. No sabemos si se mueve en una trayectoria recta o curva. Las gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo, en general las gráficas, no informan sobre la trayectoria del movimiento. No sabemos si lleva una trayectoria rectilínea o curvilínea. Ya lo pone el título, componentes de la aceleración, componentes intrínsecas de la aceleración. Antes hemos hablado que la aceleración es un cambio de velocidad con respecto al tiempo. Es decir, que puede cambiar la velocidad en cuanto a número o puede cambiar la velocidad en cuanto a dirección. Si lo que tenemos es un cambio de velocidad en cuanto a número, tenemos la llamada aceleración tangencial, que se calcula como hemos visto antes. Velocidad final menos inicial partido del tiempo. Es la aceleración tangencial. Si lo que tenemos es un cambio en la dirección de la velocidad, tenemos la llamada aceleración normal, que se calcula velocidad al cuadrado partido del radio, porque estamos girando. ¿Vale? Por lo tanto, en los movimientos curvilíneos pueden darse los dos tipos de aceleración. Bien, la aceleración tangencial, que es tangente a la trayectoria, es tangente a la velocidad,
y la aceleración normal, que siempre va dirigida hacia el centro de esa curva. Por lo tanto, la composición de ambas aceleraciones nos da lugar a la aceleración global del movimiento, que se calcularía mediante Pitágoras. Normalmente, en los ejercicios o me piden la aceleración tangencial o me piden la aceleración normal. Normalmente. ¿Cómo se clasifican los movimientos? Bueno, si la trayectoria es recta, tenemos un movimiento rectilíneo. Es decir, que no gira. Y si no gira, la aceleración normal es cero. Si tenemos velocidad constante, entonces la aceleración tangencial es cero. Por lo tanto, estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, cogemos un tramo de un tren en el que ni arranca ni frena y es un tramo recto. Pues va todo el rato a la misma velocidad. Si la velocidad no es constante, pero sí que lo es la aceleración tangencial, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por ejemplo, cuando está arrancando ese tren y va haciendo los cambios de velocidad de manera uniforme. Si la velocidad no es constante, pero la aceleración tangencial tampoco lo es, pues tenemos un movimiento rectilíneo acelerado. El caso que os he dicho antes de incorporación de un coche a la autovía. Va aumentando la velocidad poco a poco, hasta que pega otro aceleración. Pisa el acelerador más fuerte para terminar de incorporarse. Vamos ahora a movimientos con trayectoria curva. Bueno, tendremos los movimientos curvilíneos en los que sí que existe aceleración normal, porque hay cambio en la dirección de la velocidad. Pues hacemos igual que antes. Si la velocidad es constante, la aceleración tangencial es cero. Por lo tanto, movimiento circular uniforme. Por ejemplo, el movimiento de las manecillas del reloj. Si la velocidad no es constante, pero la aceleración tangencial sí lo es, entonces tenemos un movimiento circular uniforme. Bueno, por ejemplo, vamos en el coche subiendo un puerto y tenemos que ir acelerando, tenemos que ir pisando de todo el rato de la misma manera para que el coche tire y siga subiendo. Si ni la velocidad ni la aceleración tangencial son constantes, entonces lo que tenemos es un movimiento circular acelerado. Bueno, pues por ejemplo, un patinador cuando coge una de estas pistas semicirculares en cuesta, pues no va a tener todo el rato la misma aceleración. Vamos a explicar ahora los cambios de unidades de aquellas magnitudes cuya unidad está formada por la combinación de varias unidades. Por ejemplo, la velocidad. Supongamos que queremos pasar de kilómetros partido de hora a metro, partido de segundo. Vamos a utilizar el llamado método de las fracciones. Os lo voy a explicar con el cambio de kilómetros hora a metros por segundo, pero que sepáis que lo podéis utilizar siempre que tengáis unidades que están compuestas por varias unidades. Por ejemplo, tenemos 72 kilómetros hora. Pues lo que hacemos es copiar el mismo número con la misma unidad. Y ahora vamos a multiplicar por tantas fracciones como unidades queremos pasar. Como queremos pasar las dos unidades, kilómetros y hora, pues vamos a multiplicar por dos fracciones. Nos fijamos primero en los kilómetros. Los kilómetros están en la parte de arriba de la fracción, en el numerador. Vale, pues en la primera fracción lo voy a poner abajo, para que se me vaya por simplificación. ¿A qué lo voy a pasar? A metros. Pues metros va arriba. ¿Qué relación hay entre kilómetros y metros? Bueno, pues que un kilómetro son 1000 metros. Ponemos siempre el 1 a la unidad mayor. En esta primera fracción tenemos, tanto arriba como abajo, tenemos lo mismo. 1000 metros y un kilómetro es lo mismo. Es decir, realmente
es como si estuviera multiplicando a un número por 5 y dividiéndolo entre 5. Lo estoy dejando igual. Pero como lo he expresado de distinta manera, lo que voy a conseguir es cambiarlo de unidad. Como kilómetros y kilómetros están arriba y abajo, los puedo simplificar por división. Hacemos lo mismo para la segunda unidad, para las horas. Como está abajo, lo pongo arriba para que se me vaya. ¿A qué lo paso? A segundos. Pues segundos va abajo. Relación entre horas y segundos. Una hora son 3600 segundos. Las horas, como están arriba y abajo, las puedo simplificar. Unidades que me han quedado, metro y segundo. Metro partido por segundo. Ahora simplemente tenemos que operar los números. Y me queda 20 metros partido por segundo. Hasta luego.